Estamos con Tomás Aliaga, que ha tenido demasiado trabajo en el día de hoy, ¿no? Desde primera hora de la mañana con todo lo que ha pasado en el mundo. Exactamente, Karina, es que hay muchísimas cosas ocurriendo. Vamos a comenzar con una de las más importantes, más sorprendentes también, porque estamos hablando de esta lamentable tragedia aérea en la que han perdido la vida por lo menos 7 personas. Ahí estamos viendo el momento exacto en que este avión de carga estaba despegando desde el aeropuerto internacional de Kentucky en Estados Unidos y vemos que comienza a desplomarse hasta que finalmente termina impactando. Primero vemos que impacta, según constata la prensa internacional, con un grupo de hangares y también con un grupo de edificios. Todo esto ocurre, el accidente en el perímetro sur del aeropuerto. ¿Qué es lo más reciente que se ha conocido? Habló hace momentos atrás el propio gobernador del estado de Kentucky, quien actualiza la cifra de fallecidos. Recordemos que en un primer momento se dio a conocer que solamente 3 personas habían muerto. Bueno, el gobernador ahora dijo que son 7 y además dijo que sería prácticamente inminente que la cifra de fallecidos continúe elevándose porque hay 11 lesionados a raíz de toda esta situación y los 11 están en estado crítico. Aparentemente todos estarían incluso con riesgo vital y es por eso que es tan compleja la situación. Acá estamos viendo el momento preciso en que esta aeronave comienza a despegar ahí por el aeropuerto de Kentucky. Tenía como destino Hawái, es decir, era un viaje considerable, un trayecto muy largo. Interno, exactamente, en Estados Unidos, pero no se sabe qué falló en esta oportunidad, pero vemos ahí que comienza poco a poco a perder altura hasta que se estrella. Y una vez que se estrella con todas estas estructuras, se produce una gigantesca explosión y esa explosión derivó en este lamentable incendio, que de hecho también tenemos unos registros captados por un dron y que nos dan cuenta de la sorprendente magnitud de esta emergencia y que de hecho le tomó, mira, esa imagen ahí es completamente elocuente, habla por sí sola y nos da cuenta de lo desesperante de toda esta emergencia. Tomó por lo menos 10 horas para el equipo de bomberos del estado de Kentucky poder controlar recién este incendio y es una situación sin duda muy dramática y sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de que según el propio gobernador es muy probable que la cifra de fallecidos, Karina, continúe aumentando. Claro, de hecho estaba viendo televisión de Estados Unidos, los noticieros que dan a esta hora de la mañana, que además en algunos estados coinciden con nosotros, y se reportaba que al menos son 7 personas fallecidas porque todo indica que el estado de las personas heridas es tan crítico que creen que esa cifra va a aumentar sí o sí. Exactamente, y eso es lo más triste de toda esta historia. Respecto a estos 7 fallecidos, se ha constatado que 3 de ellos corresponden a la tripulación que iba a bordo de este avión de transporte de cargas y el resto, es decir, los otros 4 fallecidos, aparentemente serían trabajadores que estaban emplazados ahí en distintos puntos del aeropuerto internacional de Kentucky. Mira esa imagen también completamente devastadora. Son múltiples las estructuras que se vieron afectadas por toda esta situación. Yo les decía que este avión iba despegando rumbo a Hawái y en total ese viaje son por lo menos 6.920 kilómetros, es decir, una trayectoria considerable y a raíz de aquello mismo es que el avión tenía 144.000 litros de combustible al momento en que se estrelló. Y sin duda que esa situación es lo que produce la gigantesca explosión que finalmente terminó por derivar en este incendio. Ahora también habló recientemente, yo les decía, el gobernador del estado de Kentucky y entrega otro antecedente que de alguna manera está llamando la atención porque dijo que no se ha podido descartar, por lo menos de manera preliminar, que esta aeronave haya estado trasladando lo que él definió como carga peligrosa. Eventualmente esta carga peligrosa pudo haber de alguna manera dado por iniciada la falla dentro del fuselaje del avión, falla que finalmente termina en derivar en esta lamentable emergencia. Por supuesto que esto es algo que está en completo desarrollo, la investigación recién se ha dado por iniciada, esto es algo completamente preliminar y que es posible que ya a partir de las próximas horas vayamos teniendo mayores antecedentes y sobre todo respecto a las causas que produjeron esta emergencia. Claro, y el debido chequeo técnico que debieran pasar este tipo de aviones, sobre todo los de carga, porque en los de pasajeros hay una cantidad de kilos y de peso estimado que es más o menos poco variable, ¿no? Sí. Hay restricciones, se pesa el equipaje, pero aquí la gran duda que queda es si el avión estaba sobrecargado. Sí, y esa es una interrogante que también es muy válida plantear sobre la mesa,
sobre todo porque llama mucho la atención la manera en que se produce este accidente. Es decir, veíamos ahí en imágenes captadas por cámaras de seguridad que la aeronave en un comienzo, cuando recién está despegando, ya presenta una trayectoria un tanto errática. Claro. Y eso ha llamado la atención de algunos especialistas, quienes incluso se han atrevido a decir que en el ala izquierda de la aeronave se vería aparentemente una llama, una especie de fuego que saldría del ala izquierda. Esto es algo que por supuesto tiene que ser ratificado por la investigación respectiva, pero por lo menos ya son aquí múltiples las hipótesis que han surgido. Ahí tenemos el momento en que la aeronave comienza a despegar en esta trayectoria errática, como lo están catalogando los especialistas, y aparentemente ahí ya se vería fuego, ya se vería una llama por lo menos en el ala izquierda, y también se ha constatado que solamente alcanzó una altura de 53 metros hasta que finalmente se estrella. Es decir, también no es tanta la altura que alcanza, y es por eso mismo que tenía tanto combustible en su haber y finalmente termina en derivar en esta situación tan lamentable. Seguimos en Estados Unidos, Karina, pero ahora vamos a actualizar lo que ocurrió en Nueva York. Acá ya tenemos en pantalla al flamante ganador de la elección por alcalde, es decir, estamos viendo al alcalde electo, Zohran Mamdani, quien fue electo con el 50.6% de los votos, y este hombre ya está haciendo historia de por sí porque se convierte en el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad de Nueva York. También es el alcalde más joven, por lo menos en más de un siglo, de la ciudad de Nueva York. Él tiene solamente 34 años. Y también es el primer alcalde de Nueva York que nació en el sureste de Asia, específicamente en Uganda. Claro. Y también con padres indios. Es decir, de por sí ya está teniendo muchos antecedentes que lo convierten en una figura histórica en lo que respecta a lo que va a ser su mandato como alcalde de la ciudad de Nueva York. La persona que ocupó el segundo lugar entonces, el segundo lugar de las votaciones, fue Andrew Cuomo, quien fue respaldado por el propio Donald Trump, y alcanza él un 40%, Andrew Cuomo, y en tercer lugar quedó el candidato del Partido Republicano, quien obtuvo aproximadamente solo un 13%. Claro. Así es que son esos los porcentajes preliminares que se han dado a conocer, ya por lo menos con un más del 90% de las mesas escrutadas. Y otro también antecedente no menor es que esta elección también está siendo considerada histórica porque por primera vez desde el año 1969 es que acuden a votar más de 2 millones de ciudadanos en Nueva York, algo también sorpresivo teniendo en cuenta que el voto es voluntario. Claro. Y aún así se logra movilizar a esta importante cantidad de personas para que acuda a las urnas, y de esta manera ya ha sido electo el alcalde más joven de los tiempos modernos, que va a liderar a partir del próximo 1 de enero del año 2026 la importante ciudad de Nueva York. Claro, Recordemos que Nueva York es la ciudad más grande de Estados Unidos.